El Estado desnudo. La disputa por el relato político. Pareciese que el gobierno no entiende la coyuntura política que está enfrentando, o por lo menos se encuentra atado política y legislativamente para reaccionar a causa de sus propias acciones desde el principio de su mandato. Y aunque parezca atrevido decir, Duque llevó a cabo la misma maniobra politiquera de Santos, traicionar el discurso por el cual fueron elegidos. Pero si a Santos le salió la jugada, al llevar a cabo la traición completa a su electorado, ocupando por otra parte todo el espectro político contrario, además de lo que se denomina centro. Si eso es algo en el país, Duque, por su parte, que fue elegido para destrozar los acuerdos de paz, ha actuado como un pusilánime y un blandengue, que tanto se desvía de su base electoral como no alcanza a ubicarse en algún espectro político que definidamente lo respalde. Pues, aun cuando se desvía del uribismo radical para llegar a posiciones moderadas, jamás va a acariciar o a ocupar la oposición de izquierda tal como lo hizo Santos. Y, por favor, permítanme explicar. El uribismo de Uribe de principios de siglo fue exitoso porque desempeñaba un relato, un discurso político coherente y sincronizado con la percepción pública y la producción informativa de los medios de comunicación del momento. Es de recordar que el país venía desde la Constitución de 1991, sin ir más atrás, de 3 presidentes igual de pusilánimes al actual: Gaviria, Samper y Pastrana. Un país desinstitucionalizado, con una amenaza creciente del poder de la guerrilla, con un narcotráfico siempre presente, sin dar tregua, con la inseguridad en campos, ciudades y vías, así como con una crisis económica rampante, parecido a lo actual, que dio paso a la consolidación de un discurso centrado en la autoridad, en el orden, en la firmeza y en la mano dura. Relato político que fue plenamente interpretado por el Uribe de comienzos de siglo. Y la popularidad de la sincronización y articulación del relato, la percepción pública y la producción informativa fue tan contundente que aún le da para seguir vigente en algunos sectores del país. Santos, por su parte, en una maniobra de pura maquiavélica reconversión estratégica de un tablero político digna de estudio para los espíritus más alevosos, a la manera de los rusos, que primero pactan e invaden Polonia junto a los alemanes y luego los traicionan para repartirse el mundo con los aliados, planeó, configuró, implementó y asaltó un discurso y un espectro político de tal manera que tanto la traición de un lado como la cooptación del otro se llevó a cabo en una misma y contundente estratagema que posibilitó, sin dar tiempo a la reacción de las fuerzas reaccionarias, a la imposición en la esfera pública del nuevo relato y discurso político coyuntural, el de la construcción del proceso de paz. Entre tanto, Duque, que fue elegido para dar de nuevo una vuelta de 180 grados al tablero político colombiano, hoy no representa nada. Su relato, como su discurso, es inocuo. Solo le queda la institucionalidad legal que lo inviste. Porque el poder, la legitimidad popular está vacía. El Estado está desnudo.
sin relato o discurso político que lo manifieste, que le imprima la imprescindible existencia social típica de cualquier entidad política viva. Y es algo de lo cual la derecha poco se ha preocupado, pero que la izquierda vive para su devoción. La hegemonía social a través del acorazamiento cultural que produce el relato político coyuntural, es decir, la imposición de un discurso ideológico entendido como una potencia comunicativa en el campo hermenéutico de la opinión pública. Y en la actualidad, ese relato político es el que está en disputa. Ese espacio de legitimidad popular que se rellena con un discurso eminentemente carismático que incita a la acción colectiva. Espacio de legitimidad que se puso en competencia cuando el presidente Duque presentó una reforma tributaria que muy contrariamente complacía los intereses de la oposición sobre las preferencias de sus votantes. Estupidez que condujo tanto a que los que siempre han estado en contra potenciasen emocionalmente su oposición, sin importar cuál fuese el texto del proyecto, como a que sectores que lo han apoyado expresasen su descontento uniéndose a las manifestaciones primarias de la movilización social, que aún con todas sus transformaciones se sigue desarrollando.